Eh, Muy buena noche, yo creo que ya podemos ir empezando, somos más de 20 personas. Bienvenidos pues a una nueva sesión de colaboración entre el grupo de la Javeriana, el Instituto de Envejecimiento de Intelectus y pues el grupo de la Universidad de Antioquia, Grupo Neurociencias de Antioquia y Semillero Sinapsis. Muy contento pues de estar acá de nuevo. Y nada, pues yo creo que le doy la palabra a Juan Pablo, que va a ser el moderador de la sesión. Juan Pablo es médico de la Universidad de Antioquia, médico rural del Grupo de Neurociencias de Antioquia y pues de paso también presento a los profes que veo por ahí. Está el doctor Carlos Cano de la Javeriana, el doctor Diego Chavarro, la doctora Ángela Iragorri, el doctor José Manuel Santa Cruz y por supuesto el doctor David Aguillón del grupo. Eh, Todos muchas gracias por acompañarnos y bueno, Juan Pablo, adelante. Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Salomón, por tu presentación. Em, bueno, yo quería iniciar la conversación o el encuentro de esta noche haciendo como un recuento de la historia que ya todos conocemos, ¿cierto? La historia de cómo se ha venido como percibiendo o estudiando lo que serían las demencias y específicamente el Alzheimer. De entrada, sabemos más que de manera suficiente que el Alzheimer es la enfermedad neurodegenerativa más prevalente a nivel mundial y que afecta a muchísimas personas. Se espera que para el año 2050 más de 150 millones de personas la padezcan, ¿cierto? Mm, el estudio de la enfermedad de Alzheimer surge a partir de lo que nosotros conocemos como la hipótesis amiloidogénica, ¿cierto? O la hipótesis amiloidea, que dice o que dicta que todas, digamos, todos los cambios patológicos neurodegenerativos que vemos en esta enfermedad están dados por lo que serían la producción y la acumulación de una proteína que se llama beta amiloide, que posteriormente, por medio de cascadas que todavía no entendemos, llevan a la acumulación, a la hiperfosforilación de tau y a la generación de vellos neurofibrilares. Dentro del estudio de las demencias y las enfermedades neurodegenerativas, también tenemos lo que serían los factores modificables y no modificables, ¿cierto? Este concepto es muy importante porque vamos a ver más adelante que esos factores nos van a indicar patrones de resistencia, resiliencia y patrones de progresión de lo que sería la enfermedad. Entonces, con toda la historia de cómo se ha venido estudiando la enfermedad de Alzheimer y la demencia, digamos en términos generales, vemos que todos los esfuerzos siempre han sido enfocados en encontrar o describir biomarcadores que nos permitan predecir el inicio de la enfermedad, ¿cierto? Siendo estos biomarcadores enfocados principalmente en el beta amiloide, ¿cierto? Ya sea por medio de imágenes o por medio de líquido cefalorraquídeo y de tau. Em, a pesar de todos estos esfuerzos, el enfoque, digamos, o la búsqueda terapéutica de nuevas sustancias farmacológicas que nos permitan detener la enfermedad no ha sido tan fructífera, ¿cierto? Nos hemos encontrado con muchas dificultades para encontrar nuevos fármacos, ha habido como una especie de hiatus en lo concerniente como a la prevención y al tratamiento de las demencias. Y todo esto ha sido un impedimento muy grande, ¿cierto? Sin embargo, muchas de estas cosas han venido cambiando y han venido revalorándose. Entonces, con base en todo, digamos, en todo este recuento breve que hago sobre el estado actual como del arte de las demencias, yo quisiera preguntarles a los doctores y a todos los que están presentes sobre qué opinan del enfoque que se le ha dado a la investigación y al manejo de las demencias en la actualidad. ¿Creen que hasta el momento ha sido el enfoque adecuado? ¿Creen que tenemos alguna otra alternativa? ¿Realmente ha como algún fruto la forma en la que estamos enfocando la investigación en demencias?
Sí, adelante, Salomón. Sí, pues para ir empezando a armar la discusión, pues yo creo que el panorama de las demencias ha sido un panorama que ha cambiado muchísimo y ha cambiado muy rápido. Y a diferencia, digamos, de otras especialidades o de otras áreas de la medicina que digamos que nos llevan un poquito más de ventaja, y es precisamente por lo que usted decía en un inicio de que, pues, si empezamos desde la cascada amiloidogénica, pues no la tenemos clara, o sea, no tenemos 100% clara la fisiopatología de la enfermedad, lo cual pues, dificulta el entendimiento posterior. Y hay otra cosa que yo creo que es importante en las demencias, es que a lo largo de los años hemos cambiado mucho la forma de denominarlas, como la nomenclatura que utilizamos. Y eso yo creo que dificulta la investigación, así como dificulta la clínica. O sea, cambiando, por ejemplo, la hipertensión arterial o la diabetes, pues siempre se han llamado así. Acá hemos cambiado a lo largo de los años entre demencia, luego trastorno cognitivo mayor, que es otra discusión que ya tuvimos en otro momento, o cuando no se hablaba de demencia tipo Alzheimer, sino de demencia senil tipo Alzheimer. Digamos que eso también ha cambiado, como que nuevos fenotipos recientemente que se han descrito, que antes pues no estaban tan claros. Entonces yo creo que eso es una parte importante de por qué ha cambiado tanto la investigación al respecto, por el lado de la nomenclatura de las demencias. Listo, muchísimas gracias. Sí, estoy muy de acuerdo. Realmente en el campo de las demencias hemos tenido muchas dificultades como para definir incluso eh, la etiología y el propio concepto de la enfermedad. En el Alzheimer hemos empezado por eso, por la cascada amiloidogénica. Sin embargo, vemos que todos los tratamientos y fármacos nuevos que se han diseñado para tratar de atacar em, esta acumulación de beta-amiloide no han servido. Entonces uno queda con la duda de, bueno, ¿por qué estas intervenciones, estos tratamientos no han servido? Primero se dijo, bueno, es probablemente porque lo estamos haciendo en un punto de la enfermedad en el que ya no se puede generar un cambio significativo en la función cognitiva. Sin embargo, a pesar de que se han hecho ensayos en personas en estadios iniciales, estos no han tenido un efecto tampoco clínicamente significativo. Sin embargo, sí se han encontrado hallazgos biológicamente significativos, ¿cierto? Para que los que estamos presentes entendamos la diferencia obviamente en la parte biológica encontramos que hay una diferencia, eh, ya sea por imagen o biomarcadores de la acumulación eh, de esas proteínas como el beta-amiloide o el tau, pero en la clínica vemos que la historia es completamente diferente, ¿cierto? Es como si el correlato biológico con el clínico no estuviera siendo como muy fuerte, no estuviera como sentido, ¿cierto? Como que la clínica iría por un lado y la fisiopatología por otro. Pareciera indicar, pues, como esos hallazgos. Doctora Ángela, adelante. Gracias, sí. Yo creo que es una pregunta que es muy interesante, pero me parece también que es una pregunta que es muy amplia, ¿no? Y pues daría una discusión muy grande, porque uno no podría decir de todas formas que la investigación no está bien hecha y que no hemos hecho avances o que no se ha hecho avances en términos generales. Porque avances, pues sí se ha hecho. Que no se haya encontrado la cura de la enfermedad o un tratamiento que realmente modifique la evolución de la enfermedad no quiere decir que no se haya hecho avances. Digamos que realmente curas de enfermedades en medicina, pocas, ¿no? Ahorita solo hablaba de la hipertensión, pero pues que haya cura de la hipertensión, de la diabetes, pues realmente ninguna. Que haya avances, sí hay avances en todas las, en todos los ámbitos. Pero realmente que en medicina logremos una cura, pocas. Pero realmente sí hemos logrado, sí se ha logrado, pues en el mundo una gran cantidad de avances. Conocemos hoy una gran cantidad de factores de riesgo donde podemos intervenir. Hoy en día se sabe que podemos intervenir desde edades muy tempranas, ¿no? Para tratar de evitar la aparición de gran parte de estos trastornos neurocognitivos, que yo creo que es supremamente importante. Y lo otro que yo creo es que no podemos de todas formas, como echar por la borda la importancia de los tratamientos sintomáticos, que si bien no son la cura, pues sí mejoran la calidad de vida de los pacientes. Y aunque es claro que la cascada amiloidogénica y todo esto que hemos hablado ampliamente acerca de los biomarcadores y del depósito de proteínas anormales no marcan la totalidad de la enfermedad, pues definitivamente sí son importantes en la aparición de gran parte de los síntomas cognitivos y afectivos y comportamentales de los pacientes y siento que
por lo menos algo de lo que estamos haciendo está funcionando para mejorar algo de la calidad de vida de los pacientes y de los cuidadores de estos pacientes. Y esto es parte de la investigación que se ha hecho durante muchos años. Que evidentemente hay cosas que hay que mejorar, sí, seguramente sí, pero que la investigación haya estado como tan desligada de lo que hacemos en la clínica o de lo que necesitan los pacientes y sus familiares, no lo siento tan así. Yo creo que sí, sí se necesita hacer algunas modificaciones, pero no creo que hayamos estado como tan lejos de lo que realmente necesitamos. Yo creo que hay que darle valor a todo lo que se ha hecho en el mundo durante los últimos años en relación con el estudio de las demencias. Muchas gracias, doctora. Sí, absolutamente de acuerdo con usted. De pronto, sí, dentro de lo que mencioné, sonaba a que tal vez no estaba teniendo muy presente los otros avances, porque me enfoqué mucho como en la parte de la prevención, ¿cierto? Y del tratamiento farmacológico, pero es completamente cierto lo que usted dice, tanto la prevención primaria como la secundaria tienen un impacto grandísimo en la calidad de vida de los pacientes y de los cuidadores. Y en investigación se han hecho bastantes avances, tanto que el solo entender un poco más sobre la fisiopatología de la enfermedad ya de por sí es un avance muy grande, porque vemos que específicamente en las demencias y en la enfermedad de Alzheimer, esa fisiopatología es muy, digamos, incierta, ¿cierto? En muchos aspectos. Ahora que usted mencionaba, doctora, el tema de los factores de riesgo y también lo importante que ha sido para la investigación el estudio de estos factores de riesgo. Uno nota también que en la clínica hay muchos pacientes que vienen a consulta y vienen como muy despreocupados un poco como de sus estilos de vida, ¿cierto? De sus estilos de vida saludables. Y ellos muchas veces llegan como con la excusa de decir, por ejemplo, no es que a mi abuelito, mi abuelita nunca le dio eso, ellos siempre fueron muy aliviados. Nunca les dio nada relacionado con la demencia. Entonces, ahí uno como que se pregunta, bueno, ¿qué está pasando acá? Obviamente sabemos que los factores de riesgo modificables son muy importantes, pero con estos pacientes que vemos que no son tan juiciosos con esos estilos de vida y que aún así al parecer no desarrollan síntomas, ¿usted cómo cree que podríamos explicar esa, digamos, esa controversia? Sí, es muy llamativo porque la mayoría de personas, no pacientes, sino familiares, lo único que les preocupa muchas veces es si pueden heredarlo, ¿no? O sea, qué posibilidad tienen de tener la enfermedad, pero si es heredable o no. Si esto lo voy a heredar yo, pero no se preguntan qué posibilidades tienen más allá de una herencia de heredarlo. Yo creo que hay muchas cosas en relación con todo lo que has hablado con los hábitos de vida saludable. Poco a poco la gente ya va tomando un poco más de conciencia, no solamente en la posibilidad de prevenir deterioro cognitivo, sino en la posibilidad de prevenir otro tipo de enfermedades cerebrovascular y cardiovascular, pero tristemente nosotros somos los que menos ejemplo damos. Entonces, siento que muchas veces somos nosotros mismos los que tenemos que empezar a dar ejemplo porque nosotros estamos diciendo, no pueden, tienen que hacer ejercicio, no pueden comer ultraprocesados y mientras tanto, pues obviamente tenemos al lado el paquete de papas, ¿no? Salimos a comernos la hamburguesa llena de salsas. Entonces, siento que a veces damos un montón de mensajes también un poquito ambivalentes y probablemente tenemos una responsabilidad mucho más alta de la que nosotros mismos estamos siendo conscientes. A veces también, antes, por ejemplo, la gente iba al médico y el médico estaba con el cigarrillo en el consultorio. Hoy en día pues ya no se ve tan exagerado, pero antes sí se daba ese tipo de mensajes también un poco ambivalentes en ese sentido y todavía siento que los damos. Damos un montón de mensajes un poco extraños. Tiene que bajar de peso y el médico pesa 95 kilos. Entonces es difícil. Creo que nos toca empezar por nosotros mismos y nosotros mismos creernos que tenemos que modificar nuestros propios hábitos de vida para poder enseñarle a los demás. Sí, es correcto, estoy de acuerdo también con eso. Todo eso también va muy ligado de muchos, digamos, factores culturales, ¿cierto? De la propia formación que se le da a los médicos, porque sí, es muy común también, lo digo por experiencia propia, ver a profesionales
que predican una cosa, pero que en la realidad hacen otra. Y eso al paciente básicamente le da un mensaje ambivalente y al final con qué se queda. Bueno, si esta persona me está diciendo esto, pero está haciendo otra cosa, entonces él tampoco se cree lo que está diciendo. Entonces, ¿yo por qué Así voy a es. creer? Exactamente. Bueno, siguiendo un poco con el flujo de ideas que llevábamos de la hipótesis amiloidea y de los factores de riesgo y cómo esto influye también en la presencia de estos hallazgos fisiopatológicos, llama la atención que, no sé si, bueno, creo que la mayoría de ustedes también lo sabe, que en el 2019 vino una paciente a consulta por el grupo de neurociencias que no era como muy adherente tampoco a estos estilos de vida saludables, pero que sin embargo, y bueno, y adicionalmente, era portadora de la mutación. Y a pesar de esto, no presentó como tal un deterioro cognitivo significativo para su edad. Entonces, yo creo que ya leyeron el artículo, ¿cierto? El famoso artículo de Aliria, donde nos hablan un poquito de eso, de esa resistencia que ella tenía eh, frente a los hallazgos fisiopatológicos de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, yo quería saber, o entrar un poco en la discusión sobre qué es para ustedes o qué consideran que es la resistencia. Y si eso de alguna forma es importante explicárselo a los pacientes, cómo eso entra a jugar un poco también con los factores de riesgo modificables. Adelante, Laura Sofía. Pues de resistencia, yo entiendo que es, o sea, ese término salió como cuando, o sea, que son personas que tienen la mutación, digamos, como para el Alzheimer, pero simplemente como por otros factores, ya sea otras mutaciones o cosas por el estilo, no expresan o sea, como clínicamente la enfermedad, sino hasta más adelante. Creo que es algo, o no me acuerdo si era la gente con el gen o gente que tiene como los cambios ya como a nivel cerebral, pero que no expresan la enfermedad en ese punto, sino más adelante. Muchísimas gracias. El doctor David. Hola Juan, ¿me escuchan bien? Es que estoy desde el... Sí, perfecto. Dale, gracias por la introducción. Resistencia yo creo que es un término que se puede ver de diferentes aristas. Digamos que el término más pragmático está asociado con la patología como tal de la enfermedad de Alzheimer y los biomarcadores que tenemos disponibles. Y el hecho de que tengas un factor de riesgo fuerte como una mutación causal o digamos la misma presencia de APOE4, ya sea en homocigosis o heterocigosis, y que no tengas marcadores de enfermedad de Alzheimer, pues hablaría de una resistencia. Pretender encontrar personas como Aliria, digamos que es difícil, pero yo creo que abre una puerta a qué mecanismos o qué factores puedan influenciar en esa resistencia contra la patología de la enfermedad de Alzheimer. Y es ahí cuando entra el término resiliencia, que quizás se pueda acoplar un poquito más a la comunidad general que el mismo término de resistencia. Pero resistencia hace relaciones a esa protección contra la patología de la enfermedad, ya sea contra Tau o amiloidosis. Y a tu primera pregunta, digamos que quizás la visión del Alzheimer visto de una manera clínica como monocausal, quizás es una de las limitantes que se tuvo por mucho tiempo, pero yo creo que eso se superó hace ya más de casi 25 años y ya en este momento el abordaje es un poquito más amplio y no solo amiloidosis, no solo taupatías, sino digamos se está mirando otras potenciales etiologías y causas y hacia eso va esa palabra de resistencia, ¿cierto? Cómo yo puedo o cómo el cerebro se resiste a ese tipo de patologías y esos mecanismos es lo que puede ser muy interesante. Y quizás lo dejamos o lo desdibujamos hace mucho tiempo cuando APOE2 dejó de ser relevante o se perdió importancia, ahorita se está tomando cuál es el rol también de APOE2 como un factor protector y de resistencia contra este tipo de patología asociada a la enfermedad de Alzheimer.
Entonces, hacia allá va el término, pero yo creo que si ahorita tocas el término de resiliencia, podríamos empezar a hablar de otros factores que pudieran influenciar o no la aparición de este tipo de biomarcadores. Muchas gracias, doctor. Teniendo en cuenta todo lo que usted dijo, me parece muy interesante hablar también del caso de Aliria en términos de, bueno, sabemos que esta paciente como tal tuvo una resistencia a estos hallazgos fisiopatológicos. Y me vuelvo de pronto un poquito a hablar un poquito también de lo que usted mencionó sobre cómo la hipótesis amiloidea ha dejado de ser como ese centro de atención de la comunidad científica. De Aliria me llamó mucho la atención también eso, que los hallazgos de ella mostraron una resistencia principalmente como a las formas hiperfosforiladas de tau, ¿cierto? Pero tenía una carga amiloidogénica enorme, ¿cierto? Entonces, eso llamaba muchísimo la atención porque de alguna forma contradecía lo que se estaba diciendo desde hace mucho tiempo. Y la segunda cosa que también me llamó la atención de ella, que también va relacionado con lo que trataremos más adelante del término de resiliencia, era que Aliria tenía un trastorno de una dislipidemia severa, ¿cierto? Una hipertrigliceridemia bastante marcada que para, digamos, los niveles de triglicéridos que ella tenía, uno esperaría que tuviera algún tipo de manifestación cardiovascular, pero que en este caso parecía que tampoco la tenía. No sé si quieras adicionar algo de David, que también creo que levantaste la mano. Qué pena. No, Juan, no la bajé, perdón. No, tranquilo. Adelante, Salomón. Sí, a mí hay algo ahí que me parece interesante y es que yo creo que cuando uno habla del concepto de resistencia y resiliencia a la demencia, siempre tiene que tener en mente un umbral, el umbral clínico, que digamos que todo lo que el paciente ha tenido en el curso de vida, ahí se incluyen las mutaciones, por ejemplo, pero también la dislipidemia, lo van a hacer a uno más o menos susceptible a cruzar antes ese umbral clínico. Y que desde el enfoque preventivo de salud cerebral, que imagino que vamos a hablar un poquito más de eso después, eh, lo que tenemos que hacer nosotros es hacer que ese paciente se demore más tiempo en cruzar el umbral clínico, pero ahí hay que poner en la balanza todas las cosas. Entonces, Aliria, por ejemplo, pues tenía su dislipidemia severa, pero por el otro lado también tenía la variante de la APOE Christchurch, que digamos que ahí hacía contrapeso para ambos lados. Pero el problema, digamos, no el problema, pero digamos que la cosa con el caso de Aliria es que es un caso solamente, y cuando estamos ya en la clínica frente a la mayoría de pacientes, pues tristemente no tienen esa mutación que les haga fuerza para que no crucen ese umbral clínico tan rápido. Entonces yo creo que esa observación es importante en el sentido en el que cuando pensamos en resistencia y resiliencia a la demencia, tenemos que salirnos más allá del cerebro, por supuesto pensando siempre en brain health, que es importante, pero viendo mucho más allá. Entonces, en Aliria, digamos, solamente la dislipidemia, pues le generó un riesgo importante también, no sé, podemos suponer que tal que Aliria no tuviera la dislipidemia y nunca hubiera desarrollado la enfermedad, porque tengo entendido que la desarrolló ya al final de su vida. Puede que sin la dislipidemia no la hubiera desarrollado, nunca lo sabemos, pero el mensaje que yo creo importante es ese, como que tenemos que tener en cuenta todo el paciente y ver las cosas que lo jalan hacia arriba o hacia abajo para cruzar ese umbral clínico más rápido. Listo. Muchísimas gracias, Salomón. Sí, definitivamente todos los factores de riesgo y todos, digamos, todos los factores que jalan al paciente son extremadamente importantes. Desde la parte de la salud cerebral se han definido muchos de esos factores que pueden estar relacionados. No sé si quisieras hablar o adicionar un poco más sobre esos factores que se han descrito. Sí, pues digamos que en general la salud cerebral se abarca primeramente, yo creo, como salud en general. Entonces, entran todos los aspectos que uno considera cuando mira la salud de un paciente. Entonces, ahí entran las comorbilidades, ahí entra, pues, si es diabético, hipertenso, si hace ejercicio o no, que es un aspecto que se ha visto que es súper importante. Y ya después uno puede ir a aspectos mucho más específicos de salud cerebral como tal. Entonces, puede preguntarse si el paciente, por ejemplo, tiene un nivel adecuado de socialización, que eso es un factor protector importantísimo, sobre todo
en los pacientes mayores, cuando ya tiene hipertensión, ya tiene diabetes, ya tiene dislipidemia. Una de las cosas en las que podemos intervenir cuando son mayores es que socialicen más. Entonces, yo veo el concepto de salud cerebral como, pues como primero salud general del paciente y luego cosas mucho más enfocadas al cerebro. Em, digamos que hay cosas que tienen mucha más evidencia que otras, como los factores de riesgo del Lancet de demencia, como trauma craneoencefálico, cigarrillo, alcohol, hipertensión, diabetes, obesidad, etcétera. Pero digamos que en general la salud es importante. Listo, muchísimas gracias. Sí, todos los factores que acabas de mencionar son extremadamente importantes para, como tú mencionaste, bajar digamos, esa progresión de la enfermedad y que no llegue a ese umbral donde ya veríamos las manifestaciones. Teniendo en cuenta, digamos, estos elementos que vos nos das, yo quisiera preguntarte a vos o a los doctores, entonces, ¿cómo podríamos diferenciar lo que sería la resistencia de la resiliencia? Y en nuestros pacientes, entonces, ¿qué mecanismos podríamos adoptar para adoptar la resiliencia de alguna forma? Digamos, para empezar un poquito la discusión, que yo creo que acá hay que quedarnos un poquito más de tiempo porque es importante. O sea, no sé si el término resistencia como tal tenga como condición sine qua non que uno tenga una mutación protectora, o sea, que generalmente le dé la resistencia y que como tal los casos en los que yo he escuchado resistencia, digamos que se ha segregado muy puntualmente al caso de Colbos y al caso de Aliria, que tenían, digamos, esa mutación. Yo creo que resiliencia es un término mucho más amplio que ya se puede aplicar a nuestros pacientes sin mutaciones genéticas. Pero hay otro tema importante que no hemos tocado y es el concepto de reserva cognitiva, que yo siento que resiliencia es como la evolución del concepto de reserva cognitiva. Cuando uno habla de reserva cognitiva se refiere como a, pues digamos, esas herramientas que tiene el cerebro para frente a una neurodegeneración, no mostrar manifestaciones clínicas tan temprana. Y yo creo que en reserva cognitiva por la forma como está organizada la palabra reserva y cognitiva, uno lo hace pensar mucho solamente a nivel del sistema nervioso central. Entonces, que siempre preguntamos la escolaridad, pero hay un montón de otros marcadores de reserva cognitiva. Si el paciente tiene hobbies, la lectura, eh, si hace arte, si socializa, bueno, un montón de cosas que arman la reserva cognitiva. Pero a mí, en lo personal, me gusta más el término resiliencia, o decir que un paciente es resiliente, aunque pues, la palabra resiliencia también tiene todo su estereotipo y todo eso que pues, se ve en redes sociales, que digamos que también tiene su contra, pero cuando uno habla de resiliencia, uno incluye ahí todo lo otro de Brain Health. Entonces, uno pensar, y hay escalas que son mucho más globales en la escala de reserva cognitiva, pero que no se usan tanto en la clínica y que consideran otras cosas, como lo que digo, el paciente es hipertenso, que si es diabético, y todas esas cosas que lo jalan pues para arriba o para abajo, más allá de solamente cuántos años estudió, que digamos que muchas veces uno se queda con eso en la clínica porque pues es lo más fácil de preguntar y es con lo que uno puede comparar fácilmente entre pacientes. Muchas gracias, doctor David. Adelante. Salomón, no, excelente. Excelente ese abordaje. Mira, la resistencia y la resiliencia, digamos que son dos casos únicos y que nos enseñaron mucho, pero no debemos dejar quedarnos solo en los casos genéticos porque realmente eso no es el común que tenemos, ¿cierto? Pero algo muy bonito del caso de Rilling-Colbos es ese concepto de resiliencia y un cerebro bastante enfermo desde el punto de vista patológico, pero una cognición preservada hasta una edad avanzada. Entonces, ¿qué hizo que estuviera preservada esa cognición? Digamos que es el gran interrogante y digamos que lo bonito de Rilling-Colbos es la protección o el área cortical que protegió, que aparentemente puede ser clave en la neurodegeneración o en el desarrollo de los síntomas clínicos. Pero acá tú acabas de mencionar algo que es la reserva cognitiva y es cómo hacemos que ese cerebro esté lo suficientemente fortalecido de forma preventiva para evitar que la patología genere enfermedad. Y en estudios que hemos hecho, por ejemplo, hemos encontrado que las mujeres resisten más patología que los hombres. Entonces, en las pacientes mujeres de nuestras familias se ha evidenciado que ellas soportan más carga patológica de estos biomarcadores antes de desarrollar el inicio de los síntomas comparado con los hombres. Pero también hemos hecho otros estudios de mirar cuál es la influencia de ciertos factores como la educación sobre el genotipo APOE4. Y vemos que la educación logra mitigar o anular el efecto
negativo que puede tener APOE4 sobre la población. Entonces, el término de reserva cognitiva es un poco complejo para nuestra población colombiana y latinoamericana porque en otros países se considera reserva cognitiva exclusivamente como nivel educativo. Pero nosotros no podemos decir que por el nivel educativo de nuestros adultos mayores o el nivel educativo de Colombia no tenemos reserva cognitiva. Entonces, ¿qué puede tener nuestra población colombiana y latinoamericana para fortalecer esa reserva cognitiva? ¿Y por qué tenemos pacientes analfabetas que tienen un buen rendimiento cognitivo hasta una edad muy avanzada? Entonces, no tenemos que tener exclusivamente personas con mutaciones, sino tenemos adultos mayores que superan la expectativa de vida de Colombia, que pueden tener patología de Alzheimer, pero una cognición normal. Son pacientes que de entrada ya podrían entrar en ese concepto de resiliencia. Entonces, aquí, digamos, es cómo podemos adaptar todo ese conocimiento que logramos adquirir de estos dos genes protectores, cómo podemos buscar nuevos genes protectores, pero cómo podemos generar estrategias de prevención en nuestra población para poder generar mayor fortalecimiento en esas redes neuronales, en esas redes cerebrales y tener un cerebro un poco más fuerte y protegido para poderse escapar de esa patología de Alzheimer. Entonces, digamos que hacia allá realmente yo creo que va el mensaje y el abordaje que hiciste de reserva cognitiva, digamos que es el foco principal hacia el que deberíamos ir. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Diego, adelante. Yo creo que aquí hay varias cosas que vale la pena tener en cuenta y es la definición o el concepto de resiliencia. Resulta que la resiliencia viene desde diferentes perspectivas y hablan de las inflexiones y cómo la persona pudo adaptarse a una situación de adversidad. Entonces tiene definiciones desde la psicología, desde la gerontología y sobre todo es el cómo supera un evento adverso. Y cuando se piensa específicamente en abordajes desde la prevención de la enfermedad, entonces se han mencionado factores protectores del envejecimiento donde tratan de abordar la resiliencia y ya lo toman en modelos específicos para patologías. Entonces ahí hay que mirarlo con precaución porque entonces si usted lo piensa desde la investigación, lo piensa desde el ámbito clínico o lo piensa desde la antropología, la gerontología o la psicología. Entonces hay que mirarlo siempre con precaución pues porque si usted lo vuelve un tema de investigación, sin duda alguna es apasionante. Hay algunos abordajes, un ejemplo en Latinoamérica hablan de factores protectores en el envejecimiento y dentro de esos factores protectores del envejecimiento, perdón que aquí tengo el público que me acompaña, que son los perritos, hablan de algunos conceptos como por ejemplo la flexibilidad mental. Entonces, cómo no está influenciado por la escolaridad, sino donde esa persona cómo tiene esa capacidad para adaptarse a una situación que es compleja o que es difícil. Y hay algunos autores que han propuesto algunos instrumentos, justamente cómo medir eso. Entonces, una autora latinoamericana propone el FAPREN, que es para mirar factores protectores en el envejecimiento. Es desde una perspectiva que es más psicoanalítica, sin embargo, pues es una de las perspectivas. Entonces, a lo que voy es, hay que diferenciarlo desde el ámbito clínico, desde el ámbito investigativo o incluso desde el área del conocimiento o la especificidad que se le quiera dar. Sin embargo, pues tiene una cabida muy importante y ahí es donde están esos otros factores que explican por qué una persona, pese a que tiene factores de riesgo genéticos, pese a que tiene un cerebro que podría demostrar la presencia de enfermedad, no lo desarrolla. Y donde sin duda alguna están entonces esas teorías de reserva cognitiva y esos otros factores donde usted dice, bueno, y si no es lo que le pasó en el estudio de las monjas que tenían una alta escolaridad, o si no es la espiritualidad, y si no es entonces, ¿qué lo puede explicar? Y es donde viene a la interpretación y a la búsqueda, y sin duda alguna para población latinoamericana es interesantísimo y es un campo importante, pero como siempre, declarando conflictos de interés, ¿cómo va a definir en este caso la variable? En este caso se estaría llamando resiliencia y cómo lo va a utilizar usted en este ámbito clínico o investigativo. Muchas gracias, perdón. Doctor Diego, muchísimas gracias. Complementando un poco su intervención y también la del doctor David, sí, yo también me hacía mucho esa pregunta cuando leí por primera vez el caso de resiliencia de Regin Colbos, que uno ve en varias literaturas que se trata el término de resiliencia de maneras muy diferentes.
Y específicamente hablando en el caso de Rilling-Colbos, cuando leo el término de resiliencia, entiendo que hace referencia como a esos mecanismos compensatorios que se dan a partir de un daño un daño ya instaurado, ¿cierto? Del parénquima cerebral. Pero entonces, ahí desde la parte clínica no queda como tan bien consolidado el término, porque entonces entendemos que el paciente de Rilling-Colbos desarrolló la demencia aproximadamente a los 62, 64 años, si no estoy mal, que teniendo en cuenta y conociendo su mutación, ¿cierto? Su variante genética de presenilina 1, pues realmente es una edad de inicio muy buena y por eso llegó a denominarse resiliencia. Pero este término pareciera que no pudiera ser aplicado a los casos esporádicos o a la población en general, ¿cierto? Entonces, parece que el término de resiliencia debe ser como tomado con mucha precaución porque hay que tener en cuenta todo ese contexto del paciente, ¿cierto? No únicamente lo que sería el componente genético. Salomón, adelante. Sí, a mí este tema me gusta bastante, me parece importante. Y quería rescatar una cosa que dice el doctor Chavarro, que es el estudio de las monjas, que es bien importante. Que yo sé que al doctor Santa Cruz le encanta el estudio de las monjas, pues, digamos, de cómo estudian a esa cohorte de monjas y cómo tienen esos, pues, digamos, esos mecanismos para que el fenotipo clínico no les pegue tan duro, no les pegue tan temprano. Pero hay una cosa que es importante y es que volvemos otra vez a estudios que se hacen en poblaciones muy especiales. Entonces son un estudio de monjas que están en un convento únicamente, o el otro que es el estudio de los que tienen la mutación genética. Y cuando miramos estudios más grandes que tienen que ser diseños de corte porque no hay de otra, porque no vamos a poner a uno a fumar y al otro no, pues sale lo de Lancet Commission, que también, digamos, tiene sus pros y tiene sus contras, porque son abordajes muy generales y que no siempre se adaptan a Latinoamérica y a nuestra región, que tenemos unos patrones de envejecimiento muy particulares. Y pues la otra opción que uno puede pensar es, bueno, pues ¿qué tal si hago intervenciones? Pues si le cambio la dieta a los pacientes cuando estén ya viejos, si los pongo a hacer ejercicio, que hay estudios que están saliendo al respecto que son súper interesantes, pero que no siempre tienen buena evidencia. Hace un tiempo salió en JAMA uno, por ejemplo, que era de que cogían la dieta DASH de la hipertensión y la adaptaban a pues un modelo de salud cerebral y la verdad no tenía tan buenos resultados. Entonces, pues digamos que también es desalentador. Y eso pasa en el sentido porque no sabemos muy bien cuántos años antes hay que empezar la intervención. Mm, Puede que si yo hago el cambio de dieta a los 45 ya esté haciendo la patología en el cerebro amiloidea y pues hay que. O hay otra cosa importante que son las lesiones fasecas en las resonancias, que muchas veces no le dan importancia y es algo que la doctora Iragorri siempre hace mucho énfasis en es que las lesiones fasecas son importantes. O sea, una lesión faseca no se va a quitar, va a progresar y ya es un marcador de algo. Obviamente no significa que le vaya a dar demencia necesariamente, ni que esa persona se tenga que preocupar el resto de su vida porque ya tiene una lesión faseca y no se le va a quitar, pero digamos que no se deben ignorar todos esos marcadores de neurodegeneración que empiezan muchos años antes. Entonces ahí está otra pregunta. Y digamos respecto a eso, yo quería, de pronto, si los profes de intelectos nos podían hablar un poquito de, yo sé que se está haciendo un esfuerzo como de empezar a trabajar un poquito más por el lado preventivo, como de Brain Health, con el doctor Berhelst, que no sé si nos acompaña el día de hoy, de pronto no, pero si de pronto irá con el doctor Santa Cruz nos pondrá un poquito de, pues, cómo en los pacientes en general, que no son esos grupos selectos de las monjas o del GNA que tienen sus mutaciones tan específicas, cómo aborda uno el modelo preventivo, como que se está intentando hacer. No sé si nos puedan comentar un poquito al respecto. Bueno, hola, buenas noches a todos. Bueno, pues en Intelectus hemos intentado, como estamos trabajando en una unidad de prevención del deterioro cognitivo y, bueno, hemos estudiado un poco los modelos de prevención del deterioro que hay en el mundo, que la verdad son, digamos, más enfocados en personas con deterioro cognitivo leve, por ejemplo, que nos parece ya consecuentemente con lo que están diciendo bastante tardío, ¿sí? Y nos hemos enfocado en factores de riesgo modificables, un poco para intentar comenzar a buscar prevención, digamos, de forma más temprana y no ya tardía como lo que estaba mencionando. Nos hemos centrado mucho en el reporte de Lancet Commission, obviamente, y en los factores que pueden ser, pues, en los que podemos intervenir y estamos generando ahora entonces como una
valoración interdisciplinaria en busca no del diagnóstico, sino de los factores que podamos intervenir. Y bueno, pues entre más va saliendo información al respecto, más temprano vamos yendo, ¿no? Entonces, sin ni decir cuando caemos ya en determinantes sociales de la salud o exposiciones tempranas en la infancia, situaciones estresantes o, bueno, cosas que nos dejan ver cada vez que ¿no? Hay que cambiar la perspectiva, como bien decía David hace un momento, esa hipótesis única de la teoría amiloidea y de ahí aparte todo, pues es bastante restrictiva y entre más rascamos, más encontramos, ¿no? Entonces, pues hay que cambiar esa perspectiva, verlo de la forma más amplia posible y entender pues que eso es indispensable para abordar una patología de estas características, ¿no? Entonces en eso estamos trabajando. Yo quisiera invitarlos más adelante a ver cómo hemos planteado nosotros acercarnos a las personas, porque cuando uno comienza a mirar factores de riesgo y factores modificables, pues tampoco es que encontremos algo fuera de lo que hemos sabido siempre, ¿no? Digamos, ahí está el gran reto de cómo lograr hacer que como decía Ángel hace un momento, poniendo el ejemplo de que nosotros los médicos o el personal de salud no damos ejemplo, pero también todos sabemos que fumar está mal, que la obesidad, la falta de ejercicio, la vida sedentaria, bueno, todos estos factores que tienen un impacto enorme y que están en nuestras manos desde hace rato, no solo por prevención de enfermedad neurodegenerativa, sino por otras patologías crónicas cardiometabólicas probablemente, y tampoco hemos sido capaces de intervenirlas a fondo, ¿no? Entonces ahí hay un reto gigantesco que tiene un montón de arandelas pasando por la ética y el respeto a la autonomía y el autocuidado y el cuidado común y los costos de las enfermedades a largo plazo, ¿no? O sea, todo esto es una bola gigante de cosas bueno, pues que es supremamente interesante y que hemos ido descubriendo y metiéndonos de cabeza con la unidad de prevención. Empezamos por una cosa y ya vamos, como se dan cuenta, en un volumen de información pues muy, muy interesante. Muchas gracias, doctor. Doctor, aprovechando esta intervención que usted nos hace, yo quisiera que usted o también cualquiera de los otros doctores que está acá con nosotros, usted menciona algo muy importante y es el hecho de que, bueno, ya sabemos qué es lo que se necesita hacer, ¿cierto? Ya se sabe desde hace mucho tiempo que los factores de riesgo modificables como el sedentarismo, la hipertensión, el tabaquismo, todos se deben abordar con los estilos de vida saludables y es algo que debe comenzar desde la propia educación que hacemos por parte del personal salud. Sin embargo, yo quisiera preguntarle, usted que menciona todas estas dificultades, específicamente para nuestro contexto colombiano, ¿qué hace falta hacer? ¿Qué nos falta a nosotros como personal salud o qué le hace falta al sistema para llegar a un modelo de enfoque preventivo de las demencias? No, qué pregunta tan dura. Eso es para el ministro, pero yo creo que inevitablemente el modelo de atención en salud en Colombia está muy atado a un esquema curativo, a un abordaje con intención curativa, digámoslo así, porque ya bien decía Ángel hace un momento, curación, poca, la que hacemos en medicina, ¿sí? Quitar pedazos es lo más curativo que hacemos, que es bastante, pues, no, no sé, lo pondría entre comillas. Entonces creo que el modelo de salud inevitablemente en Colombia el abordaje del sistema tiene que ir dando la vuelta hacia la prevención y está muy atado a otras cosas, sí, pues a muchas cosas, a la personalidad de entrada que tenemos los médicos. Empiezo por mi perspectiva psiquiátrica, pero también a las ganancias y al enorme movimiento económico que trae el intervencionismo sobre la prevención. El modelo mismo es así, o sea, el modelo invita a que sea económicamente rentable hacer grandes esfuerzos que reparan
condiciones pues que se podrían haber prevenido desde antes. Entonces, ahí tenemos una perversión en el sistema, ¿sí? Hacer consultas de prevención, la misma medicina preventiva está absolutamente evaluada. Las intervenciones de rehabilitación temprana, por ejemplo, son súper precarias y mal pagas en el sistema, mientras que ir a hacer la mega intervención, el corazón artificial y el marcapasos que se carga cuando el paciente duerme debajo de un cargador gigante para, mejor dicho, hay cosas en Colombia que se hacen de un nivel de sofisticación y tecnología amparadas por el sistema inimaginables. O sea, mientras que las otras actividades que probablemente podrían evitar a que aquellas personas lleguen a necesitar eso, pues no están bien remuneradas. Entonces, yo creo que el sistema tiene esa dificultad y probablemente medidas como las que se necesitan son medidas de salud pública que desafortunadamente salen un poquito de las manos de nosotros. Pero me encanta lo que dice Angelita porque hay varios estudios que dicen que la cantidad de ejercicio que se prescribe por un médico va en directa relación con el ejercicio que ese médico hace. Entonces, yo sí creo que en la educación, en medicina, tendríamos que incluir el autocuidado, no solo en medicina, en todo, ¿sí? Y tener, digamos, en mejor estima el cuidado, porque casi siempre tenemos ligado a propósito del deterioro cognitivo y las fases demenciales de esas enfermedades, tenemos ligado el cuidado como un castigo, ¿no? Como un peso que le cae a alguien y es un desafortunado familiar que termina recibiendo ese castigo del cuidado. Y para poner el ejemplo perfecto, todos sabemos cuál es el perfil del cuidador en Colombia o de la cuidadora en Colombia, ¿no? Entonces, efectivamente le cae a la persona menos favorecida. Y el cuidado, pues, no debería ser así. Bueno, ya me fui para otro lado, pero creo que creo que una modificación del sistema a darle más valor hacia las actividades preventivas sería un buen comienzo. Muchas gracias, doctor Santa Cruz. Doctor Diego, adelante. Yo creo que hay varios escenarios y lo primero tiene que ver con la formación médica, ¿no? Uno de ellos es, no hay nada más difícil que un paciente que no esté enfermo. Entonces, hacer consulta de paciente sano. En algunos ámbitos de formación, un ejemplo lo pueden entender cuando ven en pediatría la consulta de niños sanos. Puede haber algún lineamiento, tiene unos retos, tiene unas metas, pero luego en el ejercicio clínico, cuando usted le llega a una consulta especializada, entonces en mi caso, cuando me llegaban pacientes a consulta de medicina interna y le hacían preguntas como, vengo a ver cómo estoy. Entonces en la formación pues hay algunos vacíos en los cuales hacer medicina preventiva, ver paciente sano y promover envejecimiento saludable. Entonces, ya ahora en el ámbito de la geriatría, pues justamente es lo mismo, ¿no? Cómo esa persona que no necesariamente tiene una enfermedad, qué ámbitos o qué escenarios o qué es lo que yo puedo promover para que realmente no se quede en algo tan etéreo y además teniendo en cuenta que los desenlaces que yo voy a medir o los que yo espero prevenir, pues entonces no tienen un corto plazo, no tiene algo tan medible y tan cuantificable como sería paciente infartado con cateterismo cardíaco, pues porque el intervencionismo es la primera elección. Entonces usted lo puede medir a corto plazo. Entonces en estos en los cuales sabemos que hay alguna evidencia, sin duda alguna todavía hay algunos ámbitos en los cuales se debe fortalecer la evidencia que hay disponible. Ustedes ven cómo ya mencionan el ejemplo de Comisión Lancet, los retos que se tienen para no solamente prevenir el desarrollo de demencia, sino también para prevenir la progresión, y cómo hay algunos elementos que cuando uno los repasa dice, pero son sencillos. Pero luego implementelo usted primero en la formación médica, en la formación de todos los otros profesionales de la salud, y luego en público general. Entonces, donde pues unos ámbitos son de formación, indiscutiblemente sí, pues tendremos que hacer transformación de política pública. Sin embargo, por ejemplo, citando nada más la ley 100 que tenemos en la cual ejercemos medicina, entonces la resolución 412 del año 2000 pauta las normas de atención de los pacientes con patologías crónicas. Y luego uno se preguntaría si se está ejecutando de forma apropiada. Ejemplo, paciente hipertenso debe tener entonces control trimestral con el médico, unos paraclínicos que son anuales, otros que son trimestrales y otros que son semestrales.
y está hablando de la atención mínima obligatoria del paciente hipertenso para prevenir que no tenga compromiso de órgano blanco. Entonces, luego en la ejecución, ¿se está ejecutando de forma apropiada? ¿Estamos entrenados para hacerlo? Porque existe la ley, es una medida de salud pública, es gratis en Colombia, debería aplicarse de forma apropiada y si estamos en la capacidad para hacer la atención apropiada de esos pacientes. Aquí en este caso, pues entonces desde la medicina y desde los médicos que estamos formando en Colombia. Gracias. Muchas gracias, doctor. Yo creo que el reto no solamente está desde la formación, desde el conocer, como usted muy bien lo menciona, doctor, sino también desde el componente actitudinal, ¿cierto? No sé si a ustedes les pasa igual que acá, que cuando a un estudiante de medicina o a un médico le dicen, tienes que hacer consulta de prevención y promoción. Inmediatamente la primera reacción del médico es, qué pereza. Entonces, desde entrada ya vemos que hay una falencia desde la propia concepción, internalización de cómo nosotros vemos ese enfoque preventivo. Doctora Ángela. Yo siento que además en nuestra población hay otros dos retos que también se nos salen un poco a nosotros de las manos y que hace que nuestros pacientes también sean un poco más vulnerables, uno, y que tiene que ver con determinantes de la salud, la pobreza, ¿no? La dificultad para nuestros pacientes para acceder a unos servicios públicos, por ejemplo, a agua potable y todo esto. La pobreza es un determinante de salud importantísimo. Y lo otro, que muchos de un gran porcentaje de nuestra población pues ha sido sometido a violencia, a desplazamiento y para nadie es un secreto que esos cerebros son mucho más vulnerables y es mucho más factible que tengan un mayor deterioro cognitivo, ¿no? Tienen menor posibilidad de tener más plasticidad neuronal, ¿no? Hay una disminución de la plasticidad y yo creo que desafortunadamente, en un país tan violento como el nuestro, eso nos hace muchísimo más susceptibles y pues se sale de las manos nuestras. Es un reto enorme. Muchísimas gracias, doctor. Ya para ir finalizando, porque creo que ya se está cumpliendo con el tiempo de la sesión, quisiera terminar preguntándoles a ustedes, doctores, como qué se hace desde Intellectus, qué, digamos, intervenciones ustedes hacen o cómo, qué estrategias se han evaluado para poder sortear estas dificultades frente al modelo preventivo y la atención de nuestros pacientes con deterioro cognitivo. Cuéntenos un poquito sobre eso. En prevención, pues hay algunas estrategias en educación. Últimamente nos hemos enfocado también en algunos diplomados para educar personal de salud, incluso personal de salud no médico, también tratando de que personal de salud no médico identifique determinantes tempranos o pacientes que estén en riesgo o pacientes que tengan un deterioro cognitivo en estadios muy tempranos, que yo creo que eso es algo que es muy importante, no solamente en Bogotá, sino en regiones. Entonces tenemos algunos cursos que hacemos de manera virtual. Hay algunas que yo creo que José Manuel puede contarles un poquito mejor porque salen también en algunas poblaciones cercanas, que también yo creo que eso es importante, más todo lo que se ha planteado un poco en relación con toda la clínica de prevención del deterioro de lo que estábamos hablando ahorita. Gracias. Sí, pues digamos que en Intellectus empezamos, o desde antes de Intellectus, digamos, la primera clínica de memoria que funcionó en Colombia, a propósito, digamos, de la presencia de nuestro profesor, el doctor Carlos Cano, que fue el primer geriatra que trabajó en esa clínica. Empezamos con el diagnóstico, luego hemos ido al diagnóstico temprano del trastorno y nos hemos enfocado, por ejemplo, mucho en hacer diagnósticos tempranos. Si bien sabemos que cuando uno hace diagnóstico clínico temprano ya va tarde, pero no tan tarde, no tan tarde como el estadio avanzado demencial absoluto. Entonces siempre hay una puerta de salida, ¿no? Como una salida para intentar evitar un mayor grado de deterioro y es un poco lo que dice Ángela, ¿sí? Hay diferentes
grados o diferentes objetivos en la intervención y en la prevención, dependiendo del estadio en el que estemos abordando el paciente o a la persona, digámoslo, antes de que podamos clasificarlo como paciente. Entonces hemos hecho un esfuerzo grande en hacer diagnóstico temprano y yo creo que eso es de las cosas que hemos comenzado a ver resultados, que son medidas indirectas, porque pues eso no es algo que esté en manos de uno, pero yo sí creo que el esfuerzo que se ha hecho por la formación adecuada del personal de salud, liderado, insisto, inicialmente por el equipo del doctor Cano, la incorporación del concepto, no solo de la geriatría, sino del envejecimiento a lo largo de toda la carrera, y toda la difusión que se ha intentado hacer eso, yo creo que eso es como inercia de todos los equipos que trabajan en el país, ha llevado a que nosotros tengamos como segundo diagnóstico la clínica de memoria y deterioro cognitivo leve, por ejemplo. Y eso es significativo. Luego demos el paso hacia a la creación de la unidad de prevención, ¿sí? Y nos hemos metido de cabeza en la unidad de prevención del deterioro, y hemos hecho una inversión, digamos, de recursos y de tiempo muy importante en crear una plataforma para poder acceder no solamente a la población que puede llegar aquí a Bogotá, a nuestro centro, sino poder intentar como tener un gran alcance con esta plataforma de prevención de deterioro cognitivo. Y lógicamente lo que dice Angelita hace un momento en determinantes sociales de la salud, y toda la información que hay que tener del impacto que se tiene en el envejecimiento desde el primer momento de la vida, y la exposición a la pobreza, al estrés, a las múltiples formas de violencia de este país. Los estudios que se han hecho desde el Departamento de Psiquiatría del Instituto de Envejecimiento alrededor de eso, creo que dan un poquito de camino hacia darle el peso que se merece a esos factores que no siempre son tenidos en cuenta. Y bueno, las actividades que dice Ángela, por ejemplo, que salimos a algunos lugares, hogares geriátricos, casi siempre alrededor en Cundinamarca, o cercanos en Boyacá también, porque si bien allá la persona la mayoría de las veces tiene un grado de deterioro importante, como decía, pues impactando a esa persona y al entorno, pues se pueden hacer cosas para disminuir los grados de deterioro en cualquier momento de la enfermedad. Ahora estamos trabajando en formación académica de una forma, digamos, muy intensa. Yo sí creo que haber sacado el programa de especialización en psiquiatría geriátrica es un avance importante, y el planteamiento de este documento, aquí ya aprovecho para hacer propaganda, ya que empezamos en el segundo semestre, va un poco en la historia que estoy contando de Intellectus, que es ir del trastorno, pero pasar al problema, pasar de la enfermedad a la salud, ¿sí? Y el planteamiento del programa de psiquiatría geriátrica está hecho así, está visto de una mirada más grande desde los problemas que algunas veces pueden llevar al trastorno. Eso ya implícito lo que estábamos hablando de la medicina preventiva hace un momento, de cómo lo incorporamos a la educación, y nosotros en nuestros modelos de formación académica lo estamos llevando así como lo estamos planteando desde la asistencia en Intellectus. No solo el gran trastorno triple doble 70, que ya está terrible, sino ver los problemas que terminan desencadenando trastornos. Entonces es bien interesante el enfoque que le están dando a ese programa de especialización. En algún momento voy a pedirles el contacto para tener un poco más de información. Muchísimas gracias, doctor. Listo, no sé si alguien más quiera decir algunas palabras para finalizar, o damos por concluida la sesión. Bueno, entonces eso sería todo por la sesión del día de hoy. Entonces, muchísimas gracias a todos. Espero que haya sido muy fructífera toda la discusión que tuvimos. Por favor, mandarme la información del programa de la especialización. Y no, entonces ya sería la próxima sesión dentro de un mes, ¿cierto, Salomón? Sí, correcto. Y aprovecho para la pieza publicitaria. En un mes vamos a tener un caso muy interesante de FT y ELA que nos van a presentar desde el Grupo Neurociencias de Antioquia. Entonces, por supuesto, todos muy invitados. Va a ser seguro una gran sesión.
Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muchas Gracias, que gracias estén a bien. todos. Buenas noches. Hasta luego. Adiós.